Hola bicheros, a ver cómo os cuento yo esto. Desde hace un tiempo estamos oyendo hablar de los listados positivos, pero nunca nos han explicado el por qué es importante los listados positivos. Mucha gente está en contra y demás. Entonces, AAP Primadomus ha publicado un pequeño folletito, lo tengo por aquí marcado y demás, en el cual nos explica el por qué tenemos que tener un listado positivo. Y yo me he molestado en mirármelo, leérmelo, en ver por qué, y voy a intentar haceroslo entender. Realmente creo que es importante que todos lo entendamos. Así que lo que os recomiendo, porque este vídeo va a ser largo, es que paréis el vídeo ahora, cojáis, os pongáis un café, una Coca-Cola, una cerveza, o 3 o 4, y tranquilamente me escuchéis. No va a ser el vídeo más divertido del mundo, va a ser más bien cargadito de contenido y larguito. No voy a hablar de bichos geniales, pero creo que es importante que entendamos todo lo que nos explican aquí y podamos verlo punto por punto. Ya os digo, voy a ir punto por punto. Menos mal que son solamente 2 folios, porque tienen otro folletito de 100 páginas que ese sería bastante más largo y duro el verlo entero. Así que empezamos. A ver, tenemos que empezar por el principio, la introducción. Os voy a ir leyendo porque, claro, de memoria esto es imposible de sabérselo. La introducción nos dice que hay más de 200 millones de animales de compañía en Europa, incluyendo mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios. Los artrópodos no cuentan. Sin embargo, muchas especies, especialmente de animales exóticos, no son apropiadas para tenencia en manos de particulares. Esta situación puede desembocar en graves problemas para el bienestar de estos animales, daños para la biodiversidad, un impacto negativo para la salud pública y riesgos para la salud de otros animales. De ahí que las consecuencias derivadas de la tenencia de animales de compañía exóticos puedan acarrear costes elevados en múltiples sectores. Pues bueno, efectivamente hay animales que no son aptos para ser animal de compañía. Y es que dejando de un lado especies como el chimpancé que han ido a poner en la foto, que además de ser muy complicado de mantener, es ilegal la tenencia por parte de un particular en España, estamos hablando de listados positivos en España. Pero aparte de esto, de que estos son ilegales y que son muy difíciles de tener, es que la inmensa mayoría de la gente que tiene un reptil, un pez, un artrópodo, un ave o muchos mamíferos, no los tiene como animal de compañía. O sea, el que tiene una dendrobate en su terrario, una dendrobates en su terrario, esta persona no creo que la dendrobates le haga ninguna compañía y pocos serán los que consideran que esto es así. La disfrutará muchísimo viéndola, viendo cómo se comportan. Es un reto el conseguir tener un terrario bonito, decorado, donde el animal se sienta a gusto, donde se alimente, viva, se envejezca, se haga, cumpla un montón de años y además se reproduzca. Pero compañía, lo que se dice compañía, no es lo que busca la gente. Entonces, efectivamente, no son animales aptos para ser de compañía. Pero es que nadie ha dicho que sean de compañía salvo ellos. Seguimos con la introducción. A ver, los centros de rescate se enfrentan cada vez más a los problemas provocados por este comercio. Los propietarios de los animales pueden querer deshacerse de ellos como consecuencia de una compra impulsiva con poca información que deriva en la elección de un animal no adecuado como animal de compañía. Gran parte del sufrimiento y la desatención de estos animales podría ser evitado si los futuros propietarios tomaran en consideración factores como la esperanza de vida, el tamaño del animal adulto, las necesidades sociales, el coste de los cuidados y tratamientos veterinarios y las necesidades de temperatura, humedad, luz y ambientes adecuados para la estimulación física y social de los animales. La elección inadecuada de un animal de compañía exótico es el resultado directo de la falta de legislación o de regulaciones deficientes, que a su vez tienen como consecuencia una situación en la que el número de animales que necesitan ser rescatados es significativamente superior a la capacidad de los centros de rescate. Existen diversas formas de regular la tenencia y comercio de animales de compañía exóticos, pero el listado positivo, un listado de especies permitidas, es el método más efectivo, conciso, transparente, fácilmente ejecutable y económicamente viable. Claro, aquí no hace falta mucho decir nada. Es mucho mejor meterse en internet. Esto es una actividad que podemos hacer paralela. Si estás viendo vídeo en el ordenador, lo paras y lo ves en el móvil, si no, pues lo cambias de pantalla o lo que sea. Y ponte a buscar protectoras de animales exóticos. Yo lo he hecho. O sea, claro, es a día de hoy. Seguramente cuando lo hagáis vosotros, las especies que haya sean distintas. Pero ir a buscar protectoras de animales exóticos y lo abrís en una ventana del navegador. Y en otra ventana buscáis protectoras de perros y gatos. Para empezar vais a ver la diferencia de número. Vais a ver que hay muchísimas más protectoras de animales de perros y gatos que de protectoras de animales exóticos. Esto es por una sencilla razón. Hay menos animales exóticos abandonados que perros y gatos.
Pero ahora ya vamos a coger y vamos a meternos en las páginas de las protectoras de animales exóticos y vamos a ver qué especies son las que tienen en adopción. Yo me he molestado en ir haciéndolo, como decía, seguramente si lo busquéis vosotros ahora va a ser diferente. Lo que hay en estas páginas principalmente son mamíferos. ¿Y qué mamíferos hay? Pues hay conejos, en segundo lugar cobayas, hámsteres, algunas chinchillas, algún gerbo. También he encontrado unos petauros, pero no están en adopción, porque ya tienen casa de acogida, normal. Y también es muy curioso porque hay bastantes cerdos vietnamitas, animales que se consideran potencialmente invasores, que está prohibido la tenencia, si no los tenías antes, y la cesión y darlos en adopción o la venta. Entonces ya, esto ya un poco es como rarito. Te estoy dando en adopción un animal que es ilegal dar en adopción. Pero bueno, vale, supongo que tendrán un permiso especial o no, ya veremos. Aves, solamente he encontrado periquitos, una parejita, otra pareja de agapornis, una ninfa, un yuyú, que sé que había interesados en ellos, lo que pasa es que están en la protectora de Cataluña y tienen como norma, y me parece bien, que no salen de Cataluña para poder controlar las adopciones. Pero vamos, encontrará dueño rápidamente. Y también es muy común que aparezcan cotorras argentinas recogidas de la calle, alguna Kramer, alguna aratinga también recogidas de la calle, pero recogidas de la calle me refiero a nacidas en la calle, pues son animales que se han asilvestrado. Y también hay bastantes patos. Patos que la inmensa mayoría encima son patos que han nacido en fuentes o lagos públicos y demás de ayuntamientos, que deberían hacerse cargo de ellos, pero pues por irresponsabilidad, porque en realidad no hay subvención, porque originalmente no pretendía meter patos y fue la gente que le soltó los patos allí. Por lo que sea, la cuestión es que esos patos eran de ayuntamiento y no están atendidos, entonces o bien porque están heridos o porque son crías y se han quedado huérfanas o porque son crías perdidas, porque los padres no los ayudan, simplemente se rescatan y se buscan adoptantes. En reptiles solamente he encontrado un pogona que tiene una grave malformación en la columna. Puede ser por malos cuidados, no lo descarto ni mucho menos, o puede ser por un problema congénito de nacimiento, no lo sé, o sea, el desconocimiento. Vale, sabemos que estas páginas se actualizan muy poco, o sea, seguramente estos animales o ya no están en adopción o hay otros animales en adopción, pero nos sirve como un sondeo para ver qué especies son las que están normalmente en estas protectoras, porque claro, el animal que está en la protectora 24 horas, pues no va a aparecer en la página web. El animal que cuesta dar en adopción son los animales que aparecen en la página web. Y son los animales que dan problemas de que no puedan abarcar estas protectoras a estos animales. Si encuentran adoptante rápido, no es un problema. Son meros animales que pasan en plan rápido hasta que se encuentra ese adoptante o se certifica que ese adoptante es todo lo bueno que se cree. Lo curioso es que las especies que están buscando dueño en estas páginas web de protectoras de animales exóticos son precisamente las especies que decían que van a estar en el listado positivo y son las especies que están en todos están en los pocos listados positivos que hay en Europa. Hay o ha habido, porque en realidad tenemos ahora a Bélgica funcionando. Entonces, conejos, cobayas, hámsteres son las especies que permiten tener, igual que los patos, igual que periquitos, agapornis o canarios. Precisamente esas especies que son las que desde aquí en España Luis Mariano decía que son las que se iban a permitir mantener en el listado positivo, son las que están en las protectoras. Las especies que en teoría queremos evitar que estén, haciendo que no esté permitido tenerlas, resulta que es que no están en las protectoras. O sea que el problema del overbooking en protectoras está solucionado desde antes de empezar. Sí es cierto que los de APP, los Primadomus, tienen un refugio con dinero público europeo, donde mantienen primates y grandes felinos. No sé cómo está realmente ese refugio, no sé si tienen un overbooking, sé que están recogiendo animales de toda Europa y que en gran medida están siendo mantenidos y alimentados aquí en España con dinero público español. Pero que me parece genial, o sea, es una parte muy importante de su trabajo y en esa parte yo no voy a decir nada porque es realmente necesario. ¿Que tienen overbooking de este tipo de animales? Pues sí, puede ser. Pero es que en realidad el listado positivo no solucionaría esto. Porque es que los primates y los grandes felinos están prohibidos en España, salvo que tengas un núcleo específico para ellos, algo que es francamente difícil de conseguir. En parte tienen un overbooking de felinos porque se han esforzado en prohibir los espectáculos circenses con animales. Yo no voy a decir ahora si estoy o no estoy de acuerdo en eso, simplemente es un hecho. Voy a intentar no dar opiniones, solamente contaros cosas como son.
Entonces, al prohibirse tener un tigre en el circo, o prohibirse tenerlo no, el prohibirle trabajar con el tigre, pues al circo ya no le interesaba, como tampoco podía venderle el tigre a otro circo, pues lo que han hecho ha sido pues darlos en adopción y se los han quedado esas protectoras. En teoría, como ya no hay circos, como los zoológicos lo tienen todo controlado y ya no hay apenas parques zoológicos que no tengan las condiciones adecuadas, es más raro que vayan apareciendo ese tipo de felinos de un comercio legal. Del comercio ilegal, pues por supuesto, podrán ir apareciendo, pero es que estamos hablando, se quiere hacer un control para los animales que se mantienen legalmente. A una persona que tiene ilegalmente un tigre le va a dar igual que haya un listado positivo o no, tiene ilegalmente un tigre ya. Entonces, pues de poquito sirve. Seguimos con el folletito. La problemática de los animales de compañía exóticos. Bienestar animal. Los animales exóticos tienen unas necesidades complejas en cuanto a cuidados, alimentación y alojamiento, que la mayoría de propietarios difícilmente o nunca podrán cubrir. Son habituales los casos de animales de compañía exóticos con una alimentación inadecuada, lesiones por un mal uso de luz y o calefacción artificial, problemas de comportamiento y cuidados médicos inapropiados. Para muchas especies existe una falta de información fidedigna, pero incluso cuando existe, el comprador con frecuencia la ignora. Como resultado, estos animales sufren y mueren prematuramente. Por ejemplo, animales que son sociales por naturaleza muchas veces se ven obligados a vivir en soledad, o animales solitarios se ven forzados a vivir en grupo. Estas situaciones suelen dar lugar a conflictos que pueden llegar a ser letales. Claro, esto ocurre en los animales exóticos, pero en perros y gatos no ocurre, ni en conejos tampoco ocurre, ni en cobayas, ni en periquitos, ni en burros, ni en vacas, no, solamente ocurre en animales exóticos. Los cuales, por suerte, sí es cierto que conseguir que un terrario tuviera una temperatura o una humedad adecuada hace 30 años no era fácil. Hoy en día podemos recrear casi cualquier hábitat. Hay incluso instalaciones para iguanas marinas con oleaje. Claro, eso no está al alcance de cualquiera, ni el tener la iguana marina, ni el tener esa instalación, pero se puede. Entonces, no tiene mucho sentido el que digan que no se puede tener, sí se puede. Como se puede tener un perro en buenas condiciones o se puede tener un perro en malas condiciones, igual. Otro motivo de la preocupación es que los métodos utilizados para hacerse con estos animales pueden causar sufrimiento a los mismos, como es el caso de animales salvajes capturados de su hábitat natural o el de especies sometidas a la cría intensiva para su comercio como animal de compañía. Con frecuencia, especialmente en el caso de los primates, para capturar a las crías los adultos son asesinados. Se calcula que por cada chimpancé que es confiscado o utilizado como animal de compañía, otros 10 murieron durante la captura o por las condiciones que rodean al comercio de estos animales. Nos hablan que los métodos utilizados para conseguir los animales pueden ser crueles con ellos, o sus métodos para capturarlos, o bien para criarlos. Sí, es cierto, pero es que entonces lo que hay que hacer es controlar esto. La captura de animales está regulada, hay un convenio, convenio CITES, que es el que controla qué animales se comercializan, cómo se comercializan y demás. Ellos son los encargados de esto y esto ocurre fuera de España. O sea, que no somos en España los que podemos regular esto. Aunque en España dijéramos que no se comercializa, como ocurrió por la gripe aviar, que se dejó de comercializar aves, pues resulta que, las aves que dejaron de entrar en Europa comenzaron a venderse en Asia. No cambió mucho. Pese a todo, creo que lo ideal es animales nacidos en cautividad. Los animales nacidos en cautividad, es cierto que hay granjas de animales exóticos, de iguanas, de tortugas, y puedes considerar que están más hacinadas o en peores condiciones. Pero es que lo mismo ocurre con perros o con gatos. Existe una cosa en España que son los núcleos zoológicos, donde los de ganadería comprueban y se emiten informes de que todo es correcto, que todos los animales se mantienen en unas condiciones adecuadas. Por tanto, el hacer un listado positivo tampoco solucionaría esto, porque estamos hablando de cosas ilegales. Las cosas ilegales son ilegales. Ya, no hace falta ir más lejos que eso. Simplemente hay que controlarlo. Y punto. No va a servir de nada el añadir un listado positivo, por lo menos para este tipo de cosas. Seguiremos viendo. Aquí nos ponen también unos ejemplitos, cambian la letra, lo ponen en cursiva. Pone que los de Gus, Octodon de Gus, requieren una dieta sin azúcar, sin embargo, en cautividad suelen presentar problemas de diabetes y ceguera debido a una alimentación a base de fruta. Y en los casos en que se incluye demasiada grasa en su dieta, también tienden a desarrollar enfermedades del hígado y diarreas. Yo sabéis que soy veterinario,
los clientes míos, que también es verdad que es claro, son los clientes míos, son la gente responsable que me traían de bus, no les daban de comer fruta. Si es que encima, ¿para qué te vas a complicar dando de fruta si es más fácil darle alimentos secos y más barato? Pero es que, ¿me queréis decir que todos los perros y gatos están bien alimentados en casa? ¿Que no tienen diabetes por comer lo que no toca? ¿Que no tienen obesidad? Por favor, seamos un poco consecuentes. También comentan antes, y aquí ahora en otro ejemplo, dicen que en la captura de macacos de Berbería, Macaca silvanus, se utilizan perros para asustar a las crías y a las madres. Estas escalan a los árboles y son perseguidas hasta que las crías, agotadas, no pueden seguir sujetándose al pelaje de su madre y terminan por caer. Os recuerdo que en España está prohibido la tenencia de primates por parte de particulares. Es más, y ni siquiera los no particulares pueden comprar primates de captura africanos, salvo, vamos, unas cosas excepcionales, porque son animales que por tema de sanidad está prohibida la entrada en España. Así que no entiendo el para qué hace falta un listado positivo para no permitir tener primates que ya no están permitidos tener. O sea, no aporta de momento nada. Tenemos otro punto, que es que algunas especies también requieren grandes cantidades de ejercicio o estímulos concretos para poder desarrollar una vida normal, algo que con frecuencia en cautividad no puede satisfacer. Algunas especies no son aptas de ningún modo para su tenencia como animal de compañía. La implementación de listados positivos en los países europeos supone un proceso regulador manejable, proporcionado y efectivo. Vamos por partes. En primer lugar, que no se les puede proporcionar el ejercicio que necesitan y demás. De acuerdo, pero es que para empezar, muchas personas no tenemos el ejercicio que debiéramos, pero es que nuestros perros y gatos tampoco. No he visto todavía a nadie criticar que alguien tenga un par de galgos en un piso en el centro de Madrid. Son perros que necesitan correr casi tanto como comer. Y viven muy a gusto, porque también es verdad, tumbaditos en su sofá. ¿O cuánto tekel o beagle habéis visto obeso? Y estoy hablando de razas para que lo entendáis, o sea, porque si miráis vestizos vais a encontrar lo mismo. Y gatos, si hay gatos que los pobrecitos les viene justo para tener patas, o sea, no son capaces ni saltar a la cama de lo gordos que están. Así que, si con esto, con el listado positivo, solucionamos el problema, pues me parecería genial, pero es que no solucionamos nada. Vamos a seguir mirándolo porque está claro que cuando esta gente está tan empeñada en que tengamos un listado positivo, será por algo, así que es posible que encontremos alguna razón para que implanten el listado positivo aquí en España. A ver, seguimos leyendo. Algunos animales tienen una esperanza de vida larga que requiere un compromiso de por vida por parte de sus propietarios. El bienestar de estos animales puede verse afectado si los dueños mueren o dejan de poder hacerse cargo de ellos, dando lugar a situaciones de desamparo o búsqueda dificultosa de un lugar para reubicar los animales. Las tortugas y los loros son el principal ejemplo de animales que pueden vivir al menos 40 o 50 años, con lo que surge la necesidad de un compromiso importante y una planificación a largo plazo para atender sus necesidades en caso de tenerlos como animal de compañía. Bueno, repetimos, no son animal de compañía en muchos casos, pero bueno, supongamos que tienes un guacamayo animal de compañía y que quieres tanto a tu tortuga Margarita que también es tu animal de compañía. Vale, vamos a aceptarles barco como animal acuático y seguimos viendo esto. Una tortuga de 25 años vale más dinero que una tortuga de 2 meses. Si alguien pone en adopción una tortuga de 25 años, estamos hablando de tortugas terrestres que son las que son muy longevas, las tortugas de agua son menos longevas. Y en cualquier caso, las tortugas de agua adultas, salvo las especies plaga, son animales que valen más dinero adultos que de crías. Si alguien, por desgracia, se muere y resulta que tiene 8 tortugas, van a encontrar dueños rápidamente. Lo mismo ocurre con un guacamayo, un yaco o un amazonas. Son animales que están en edad reproductiva. Normalmente, además, queda alguien más en casa que se puede hacer cargo de ellos, o hay hijos, o hay familiares, o hay un conocido que tiene mucho aprecio a este animal y se lo va a llevar. Porque encima son animales generalmente caros, que no es fácil de conseguir adquirirlos. Y si no, un criador va a estar encantado de poder llevárselos a su casa. La prueba es, una vez más, vamos a mirar en las páginas de las protectoras qué animales hay en adopción y veréis que difícilmente vais a encontrar una tortuga de tierra de 30 años o un guacamayo de 25. Pero si seguimos con esta adopción y esas razones, yo no debería haber tenido hijos. Porque es que si me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos? Se van a quedar solitos, nadie va a cuidarles. En fin. Pero no solamente eso.
Si una persona de 60 años quiere adoptar un cachorro de perro o de gato, ¿qué hacemos? ¿No se lo permitimos? Porque es que igual le tienen que llevar a la residencia de ancianos cuando el perro tenga 16 años, que está viejito y que es muy difícil encontrarle un dueño. Porque no nos equivoquemos, encontrarle dueño a un perro de 16 años con sus achaques y sus historias es difícil. Y si el propietario no está para cuidarse él, pues tampoco está para cuidar al perro. Pero es más, imagínate que quiere adoptar un gatito, un señor o una señora que le gusta ir en moto y o hacer escalada o hacer parapente. Corre el riesgo de morirse. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que tampoco adopte? Seamos un poquito sensatos, por favor. Seguimos leyendo. Impacto medioambiental. La captura de animales salvajes para la industria de los animales de compañía, la destrucción de sus hábitats naturales y la introducción de especies invasores son factores importantes que están provocando una pérdida de biodiversidad a nivel mundial. El Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas CITES regula el comercio de especies silvestres vulnerables mediante prohibiciones o autorizaciones en función del estado de conservación de cada especie. A pesar de estas restricciones comerciales, cada vez hay más pruebas que demuestran que la importación de animales exóticos para el mercado animal de compañías amenaza la supervivencia de poblaciones de animales salvajes. La cría de animales en cautividad tampoco es una solución ideal, ya que el origen real de los animales es con frecuencia difícil de verificar y puede suponer un resquicio para el tráfico ilegal. Algunas especies pueden causar un impacto en la biodiversidad. A ver, nos vamos al primer párrafo. Han dicho tres cosas juntas para que parezcan que tengan la misma importancia. En primer lugar, la destrucción del hábitat, que es la causa principal de pérdida de biodiversidad y de amenaza a la fauna. Esta pérdida del hábitat puede ser o bien para conseguir medios de subsistencia, como talar para conseguir madera, o quemar bosques para deforestar para cultivos o ganadería, o no hay que irse más lejos que de España porque se quiere construir unos adosados y entonces se cargan una charca donde criaba la ranita meridional, por ejemplo. Esta es la principal causa, aunque las causas de destrucción de hábitat son muy diversas y en general no es la captura de animales, porque si yo vivo de capturar gecos en un trozo de selva, no voy a cargarme la selva porque si no voy a dejar de tener gecos. O sea, esto es pura coherencia. Como curiosidad, en Indonesia, para proteger los arrecifes de coral, se prohibió su explotación, se prohibió el que se capturara, se recolectara coral. Son animales, aunque parezcan rocas. Pues bueno, los habitantes, como no podían comer, la gente que se dedicaba a coger este coral y venderlo y subsistir de esto, como no podía comer de esto, pues lo que hizo fue quemar trozos de selva para poder plantar. Llegaron las lluvias, el agua de la lluvia arrastró todos los sedimentos al mar, toda la tierra, la ceniza la arrastró al mar, los sedimentos cubrieron los corales y los corales se murieron. Ahora, gracias a que se controló esto, se están recuperando, se vuelve a recolectar coral de forma controlada. O sea, no todo es blanco o todo es negro. Yo soy el primero, y esta sí es opinión personal, que prefiero animales nacidos en cautividad, corales criados en cautividad, a salvajes. Pero hay que reconocer que para que la población de una zona sobreviva, nosotros aquí desde el primer mundo lo vemos todo muy fácil, pero para que una población sobreviva, muchas veces necesita tirar de los recursos naturales que tiene alrededor. Por ejemplo, si una persona en Amazonas se dedica a capturar loros amazonas, pues, aunque valga la redundancia, pues si resulta que este señor tiene dos opciones, o cargarse al loro y comérselo, con lo cual ese loro de 300 gramos va a dar para comida, para, con suerte, metiéndole algunas verduritas para el hijo y él, si en lugar de eso lo vende, y lo consigue vender por una miseria comparado con lo que luego se vende en Estados Unidos, pero imagínate que lo vende por 5 dólares, pues resulta que con esos 5 dólares va a poder comprar comida para poder vivir una semana. Con el mismo loro, solo que uno lo vamos a ver en Estados Unidos y el otro se lo va a comer. Solo que uno va a producirle una cena y el otro va a producirle comida y cena para toda la familia durante una semana entera. Es lo que hay. O sea, tenemos que ser coherentes y tenemos que permitirles a esta gente también subsistir. No podemos ser tan cínicos de decirle, no, usted no me puede vender un loro, pero además tampoco puede quemar la selva, muérase de hambre. No, seamos sensatos, por favor. Otro punto importante que dice es el tema de las especies invasoras.
Es curioso porque las especies invasoras a nivel mundial son principalmente perros, gatos y otros animales domésticos. En islas hay cerdos y cabras que están masacrando la población de animales o se han cargado directamente la población de muchas especies. Las ratas que han entrado a través de los barcos, no como animal de compañía, han aniquilado a multitud de especies también. Y está el caso del gato y el farero, que un solo gato se cargó una especie por completo en un islote. Un pajarillo que no podía volar, pues se llevó el farero para que le acompañara a un gato y el gato en 6 meses arrasó con toda la población, no dejó a ninguno vivo. Y la mayoría de otras especies que hay introducidas son especies que se han introducido con fines cinegéticos, pues, cinegéticos o de pesca. Podemos aquí hablar en España de la ruy, de ciervos del norte de Europa o incluso americanos que se hibridan con los de aquí y están dando problemas, o simplemente pensar en los siluros, en los lucios, que los siluros se arrasan con todo, las percasoles, las gambusias, son animales que han sido, bueno, la gambusia no ha sido introducido por tema de pesca, ha sido por tema de control de plagas, pero son especies introducidas a propósito, no animales de compañía que se han escapado. Si nos quedamos en España y miramos las especies que hay introducidas, voy a leer algunas de ellas, pues, por ejemplo el avispón asiático, la almeja asiática, el cangrejo rojo americano, el mejillón cebra, el nematodo de la madera del pino, el gusano de tubo australiano, la medusa nómada, el mosquito tigre, la mariquita asiática multicolor, la chincha americana del pino, la hormiga argentina, la oruga perforadora de las palmeras, el cangrejo verde europeo, el cangrejo de río australiano, la gambusia, el percasol, el siluro, la carpa, el coipú, el muflón, el arruy, el bisón americano, el lucio, el cangrejo señal, el cangrejo azul. Pues bueno, de las especies que aparecen como animales invasores, solamente los mapaches, las tortugas de Florida, las cotorras de Kramer, las cotorras argentinas, el cerdo vietnamita, el bengalí rojo y el ganso del Nilo son especies que se han mantenido como mascotas. Y el mapache se considera que eran animales de peletería, yo creo que también habrá alguno escapado de mascota, pero la población de Madrid, que es la que empezó a extenderse, se hizo al principio estudios y se creía que todos eran procedentes de un macho y dos hembras de una granja de peletería. Las cotorras y los bengalús rojos proceden de descendientes de animales que eran de captura, no eran animales nacidos en cautividad. ¿Por qué se sabe esto? O al menos así principalmente, es por una razón muy simple. En cautividad se mantienen de bengalí rojo menos, pero de cotorra argentina y de cotorra de Kramer, los criadores, los que mantenían las poblaciones de cría y se molestaban en criar, suelen criar mutaciones porque los de captura eran mucho más baratas y eran iguales, entonces criaban mutaciones que eran lo difíciles de conseguir. Y en libertad no vemos cotorras argentinas azules, ni amarillas, ni cotorras de Kramer blancas, amarillas o azules, o de los otros colores y mutaciones que hay. Con lo cual hace pensar que los animales que vienen son animales que eran de captura, que además estaban acostumbrados a vivir, muchos de ellos ya en ciudades, donde se capturaron y se vendieron. Entonces se adaptaron relativamente bien y luego ya pues se han reproducido y ya tenemos poblaciones estables. Las tortugas de Florida y otras tortugas que ya están siendo invasoras, aunque no aparezcan como especie invasora todavía, son un problema que los aficionados llevamos hablando de ellos desde hace muchísimos años. Son las tortuguitas de palmeritas, a las que venden el cacharro con la tortuguita, la palmerita, para que el niño se calle. Lo compra gente irresponsable a precios súper bajos, vienen de granjas, salen tiradísimas de precio, y este es el problema. Se lleva años diciendo que se tendrían que vender más grandes y además de más grandes, más caras. Si fueran más grandes serían más caras porque habría que hacer un mantenimiento antes. Si se hiciera esto, este problema se habría reducido muchísimo. Y estamos ya hablando de que la gente lo está diciendo desde hace 30 años, o sea, no es una cosa de ahora, pero no se ha hecho. Y no son los aficionados de verdad a estas especies los que están haciendo la suelta de estos animales, es gente que lo compra para que el niño se calle y son los que lo sueltan. Pero bueno, el problema está ahí y en estos casos sí que habría que hacer algo para intentar controlarlo. Pero el control no va a ser un listado positivo porque al final algo se conseguirá encontrar, un resquicio, o empezar a haber un tráfico ilegal o cualquier otra cosa. El problema es educación de la gente y sobre todo que los animales que se vendan tengan un precio más elevado para evitar este comprador compulsivo que no tiene ni idea ni se ha informado de nada. De hecho, en muchas tiendas de animales exóticos que están especializadas ya no venden ese tipo de tortugas. Los cerdos vietnamitas, para empezar, es una raza de cerdo doméstico, o sea, esto no afecta a poblaciones en libertad para nada porque no existen. Pero es que, además, el problema es que la gente se ha dedicado a meter cerdos domésticos en sus casas sin informarse, se han metido bichos muy grandes, los han soltado
Y al contrario que ocurre con el cerdo ibérico, que si se cruzaba con un jabalí se comía igual, el cerdo vietnamita pues como que no se ha hecho. Lo único que hay que conseguir es pues, autorizaciones para que puedan matarlos tranquilamente, como estamos teniendo problemas ya, no con el cerdo vietnamita, sino también con el jabalí. Se hizo estudios ya hace años de jabalís y se ha visto que casi el 100%, o el 100%, no sé exactamente, pero porque no he visto el artículo, pero de quien me estuvo explicando el artículo es una veterinaria de la que me fío muchísimo. Todos los jabalíes en España tienen sangre, tienen ADN, mejor dicho, de cerdos domésticos, porque lleva cruzándose con el cerdo ibérico desde hace siglos. De hecho, había tradiciones de lo que hacían era cuando tenían a la cerda y no tenían berraco, pues la dejaban en el campo de forma que un jabalí macho la cubriera. No iban a tener la misma calidad de carne, pero bueno, por lo menos sacaban cerditos pequeños sin tener que pagarle nada al dueño del macho. Otro problema que hubo con los cerdos vietnamitas es que, al contrario que los cerdos domésticos, no había que identificarlos. Y la gente hizo un poco con ellos lo que le daba la gana. Como eran domésticos, como eran de compañía, se podían llevar de un sitio a otro sin problemas, podías tenerlo en cualquier sitio sin problema, no tenías que darte de alta para tenerlo. Y lo que pasa es que mucha gente también los tenía en sitios que no eran adecuados para ellos y directamente se fugaban, porque hay muchos que los dejaron libres, pero otros muchos se fugaron. Comentan que la cría en cautividad tampoco es la solución porque no se puede saber el origen legal de estos animales. A ver, que existe CITES, que lleva bastantes años funcionando. Y en cualquier caso, siendo prácticos, si resulta que un animal, una especie, llegó hace 18 años a Europa de forma ilegal o alegal, me da igual, o sea, y resulta que ya hay 6 generaciones en cautividad, pues por favor, dejemos que sigan criándose, legalicemos esos animales sin ningún problema, porque si no lo que vamos a hacer es que el que quiera tener esa especie esté dispuesto a pagarlos y traérselos de forma ilegal. Si tú permites que esas especies que ya están instauradas en cautividad, que están criando de forma normal, se sigan criando y se sigan comercializando, pues vamos a evitar que se traigan de captura. La gente, seamos realistas, y es caprichosa. Y la gente con dinero, más. Entonces, si quiere tener un animal X, aunque esté prohibido, lo va a tener. Pues será mejor que lo coja nació en cautividad legalmente, que no que se vayan a buscar un animal que traiga un furtivo de forma ilegal. Esto es sentido común y ser práctico. Puede ser más ético, menos ético, gustarnos más, gustarnos menos, pero es a nivel práctico lo que es así. Con esto no quiero decir que se permita que venga un tío con una maleta llena de bichos y que lo venda legalmente. No, estamos hablando de especies que llevan años en cautividad y que se comercializan de forma normal y se venden de forma normal. Ya están en España o ya están en Europa, pues sigamos manteniéndolos porque no tiene sentido para proteger a la especie de fuera, evitar que los de aquí se reproduzcan. Nos ponen también en otro tipo de letra, en cursiva, aproximadamente 200 crías de macaco, lo que supone la casi totalidad de nacimientos de esta especie en Marruecos, son capturados anualmente y vendidos en el mercado de animales de compañía. En parte debido a ello, la población de macacos de Berbería de Marruecos ha pasado de 17.000 individuos en 1975 a unos 8.000 a día de hoy. No tengo conocimientos sobre los macacos de Berbería, así que no puedo hablar si es por culpa de esto o no es culpa de esto, pero en cualquier caso, como decía antes, está prohibida la tenencia de primates en España. Con lo cual, no tiene ningún sentido el que un listado positivo vaya a solucionar este problema en particular, porque es que ya está prohibido. También en cursiva tenemos que en los Países Bajos una pequeña población de ardillas de payas, Caiosciurus erythraeus, consiguió sobrevivir tras escapar de un comerciante. La ardilla de payas es originaria de China y supone una amenaza para la población autóctona de ardilla roja al competir con esta en el alimento y lugares de cría. Como consecuencia de este incidente, la tenencia de ardillas de payas está prohibida en los Países Bajos desde el 2012. Desde 2017 existe legislación europea que prohíbe el comercio y la tenencia de determinadas especies por riesgos ecológicos potenciales. En España ya están prohibidas todas las ardillas. Así que tampoco ese ejemplo nos sirve de mucho. Bueno, todas las ardillas no, la ardilla roja se permite. Pero porque la tenemos autóctona, lo que no está muy claro es cómo conseguirla legalmente, pero es legal tenerla. Seguridad y salud públicas. Alrededor del 72% de las enfermedades zoonóticas transmisibles de animales a personas emergentes provienen de animales silvestres. Algunas de las zoonosis más graves están relacionadas con animales exóticos, no domesticados o importados. El comercio ilegal e ilegal de aves salvajes ha jugado un papel importante en la propagación de la gripe aviar y, como consecuencia de ello, la importación en la Unión Europea de aves capturadas en estado salvaje fue prohibida en 2007.
Ciertas especies exóticas pueden representar un riesgo para la seguridad de las personas debido a su naturaleza depredadora, agresiva o venenosa, como la serpiente venenosa, los pitones, los cocodrilos, los grandes felinos o los primates. Los animales adultos llegan a tener mucha fuerza y suponen un riesgo especialmente para los niños. A ver, comienzan diciéndonos que el listado positivo es importante para controlar la zoonosis. Esto me parece de muy mal gusto, ya lo comenté en otro vídeo, cuando lo que tenemos en estos momentos aquí es el tema del coronavirus. Parece muy mal gusto que utilicen esta herramienta, por así decirlo, suavemente. Dicen que es muy peligroso la tenencia de animales exóticos porque puede transmitirnos zoonosis. Pues es curioso que en la página web del Ministerio de Agricultura, cuando buscamos la zoonosis, no lo considera como uno de los riesgos potenciales. No lo ignoran, o sea, no se plantean que los animales exóticos puedan ser un problema para ello. La prohibición de las aves, de importación de aves de captura en el 2007, en realidad era de aves de fuera de Europa. El 2007 fue porque estábamos en pleno brote de gripe aviar. No se tenía muy claro cómo venía, no se sabía muy bien qué es lo que ocurría, y entonces se decidió prohibirlo para prevenir este problema. Seguía llegando aves con gripe aviar por el tema de que eran aves migratorias que venían de África o de Asia. Siguen viniendo todos los años aves con gripe aviar y no se ha controlado. Este año, incluso por desgracia, hemos tenido fiebre del Nilo, que ha fallecido personas por esto. Y no era a raíz de una persona que tenía animales exóticos, no, son aves que migran y pues, traen enfermedades de África o de Asia, y es hasta cierto punto normal y hemos vivido con ello toda la vida. En el 2007, como decíamos, se prohibió la importación de aves para intentar controlar este brote de gripe aviar, porque no se sabía muy bien cómo era. No era exactamente la misma cepa que las que traían las aves, pero se tenía miedo. Y se vio que además servían muy bien para tener un control económico de las aves de corral, para prevenir una infección de las aves de corral y tener que eutanasiar a granjas enteras de pollos, lo cual habría supuesto un desastre económico, no porque se cierre esa granja, sino porque el pollo habría subido de precio, la gente no habría podido comprarlo y bueno, es una especie de bola económica porque la carne de ave mueve muchísimo dinero y es una de las carnes más consumidas en Europa. Entonces se hizo por un tema de prevención sanitario en este aspecto y de conseguir mantener unos recursos económicos y alimentarios a nivel europeo. No era que realmente fuera un grave riesgo las aves exóticas, es que era una forma de prevenir que hubiera una infección en esas aves y también, de paso, de quitarse un problema de en medio de gente que importaba aves de corral de fuera para la venta. Nos quitábamos una competencia rápidamente. Por otra parte, cuando habla de animales que por su tamaño y demás pueden dar problemas de salud, son riesgos para la salud, es cierto. Las serpientes venenosas pueden ser peligrosas, grandes pitones, que no todas las pitones, grandes pitones y grandes boidos pueden ser peligrosos, cocodrilos pueden ser peligrosos, grandes felinos y primates pueden ser peligrosos. Hay que recordar que grandes felinos y primates están prohibidos, o sea que no se pueden tener ya por un particular, así que esto los quitamos porque no nos afecta el listado positivo, o no van a cambiar nada, no es que no les afecte, sino que no cambiaría nada. En pitones y boidos, como decíamos, solamente algunas especies llegan a hacerse realmente grandes y pueden ser potencialmente peligrosas. Y en la mayor parte de España, y cuando salga el nuevo decreto para el tema de núcleo zoológico, seguramente sea para toda España, es necesario tener un núcleo zoológico específico para ese tipo de serpientes, en el cual tú tendrás que tener un seguro de responsabilidad civil, tendrás que tener unas instalaciones adecuadas y una licencia para tener y manejar ese tipo de animales. O sea que está controlado, no es tan fácil como llego, me compro una pitón y la dejo suelta en el comedor. No, eso se podría hacer, pero sería ilegal. O sea que el listado positivo tampoco nos va a afectar en exceso. Con grandes cocodrilos ocurre igual, sumado a que las instalaciones para mantener grandes cocodrilos son mucho más difíciles de mantener, son mucho más difíciles de hacer, o mejor dicho, mucho más caras, y por tanto no están al alcance de cualquiera. Si intentamos tener el cocodrilo en la bañera, pues nos lo van a prohibir, así que no vas a poder tenerlo. Una vez más, no haría falta este listado positivo. El tema de serpientes venenosas es un poco más complejo, porque su mantenimiento es mucho más sencillo, necesitas terrenos más pequeños y necesitas algunas cosas más si quieres tenerlo legalmente. Hay en
comunidades autónomas donde está prohibido, salvo con una licencia especial, y en las comunidades autónomas donde se puede tener, te exigen lo mismo que para las pitones, pero además tienes que tener un suelo antiofídico para las especies que mantenemos. Este suelo antiofídico es muy caro y dura muy poquito tiempo, dura 1 o 2 años, con lo cual tampoco está al alcance de cualquiera, y solamente las personas que de verdad estén interesadas en hacerlo bien van a tener este tipo de serpientes. Serpientes que, por otra parte, yo no recomiendo tener a cualquier persona. No son para tener en el comedor de tu casa ni por asomo. Y no le van a dar un núcleo zoológico para que tengas una serpiente venenosa en el comedor de tu casa. Así que tampoco va a afectar demasiado el tema del listado positivo. Y luego hay en comunidades autónomas donde ya directamente está prohibido, aunque siempre se podrá conseguir un permiso excepcional. Pues para un zoológico, para un centro de estudio de venenos o cosas por el estilo. Pero también hay que tener en cuenta una cosa en cuanto a la peligrosidad de estos animales. Estos animales viven encerrados en sus terrarios, en sus instalaciones, no salen por ahí a pasear. Con lo cual, el riesgo que tienen de provocar un accidente es mucho menor que el de un perro que sale a la calle. Perros que hay razas que pesan 60 kilos, tienen potencial físico enorme para poder, tienen más fuerza que muchos pitones. También hay burros, caballos, cerdos, vacas, que incluso viven en santuarios, y hay gente que va a colaborar en esos santuarios y se acerca al burro o a la vaca sin tener ni idea sobre estos animales y se pueden llevar un topetazo, una cornada o una patada. Incluso hay algún santuario que sé que tienen toros de lidia, porque pobrecito vamos a cuidarle. El toro de lidia, yo también es tema personal, no me gusta el toreo, pero es un animal que se ha seleccionado para que embista. No es un animal que podamos decir que no es peligroso. Entonces, aunque si con un entrenamiento, con un adecuado manejo, pueda tener un carácter más manejable, siempre se debe considerar un animal potencialmente peligroso, porque es que lo es, vamos, una vaca lechera lo es ya. Luego, en estas letritas que cambia el tema de que lo ponen en cursiva, nos pone unos ejemplos. El mapache boreal, Procyon lotor, es portador de la rabia y de la lombriz intestinal Bailiascaris procyonis, provocando un serio riesgo de contagio de zoonosis en humanos y otros animales. El parásito no supone un patógeno grave para el mapache, pero en otros animales las larvas migran por el organismo, mostrando preferencia por el cerebro. La larva migrans cerebral provoca lesiones cerebrales que pueden ser letales en las personas. A ver, empezamos por partes. Mapache, animal considerado invasor y prohibido la tenencia en España. Luego, aquí se aprovechan mucho. El mapache boreal es portador de la rabia y de la lombriz intestinal. Mentira. El mapache boreal puede ser portador de la rabia y de la lombriz intestinal. Un mapache que esté nacido en cautividad en Europa, al cual a los padres se han desparasitado, como se hace de forma rutinaria, como haríamos a un perro o un gato, no tiene esa lombriz. Como esa lombriz no vive en Europa, no se puede contagiar de esa lombriz. Es imposible que un mapache europeo tenga esa lombriz si ha nacido proveniente de ejemplares de cautividad que se han desparasitado de forma rutinaria y normal. No hay que hacer ninguna cosa excepcional. No hay mapaches con este parásito en Europa, al menos que yo sepa, y no tendría ningún sentido que lo hubiera. O sea, por pura lógica no deben tenerlo, porque no lo hay en Europa. Si lo hubiera en Europa, pues nos daría igual, porque sería un parásito que tendríamos ya aquí. Y el tema de la rabia. Es que en rabia lo mismo. O sea, si un animal, para que coja la rabia, tiene que entrar en contacto con el virus. Si no entra en contacto con el virus, pues no puede tener rabia. Lo curioso es que me pongan este ejemplo cuando en España tuvimos un caso de un perro que se fue a Marruecos, lo volvieron a traer, y en Toledo se escapó y mordió a 4 niños y a un adulto, creo que también a algún perro, siendo después demostrado que era portador de rabia. Hace unos meses, si no recuerdo mal, luego ahí os pondré el dato exactamente del recorte como de prensa, que ahora es fácil de encontrar en internet. En Francia se detectó un cachorro con rabia. Cachorro que había sido recogido junto a una carretera en España y se habían llevado para Francia. Tenía rabia. Así que me digan que el mapache puede ser el problema de la rabia cuando tenemos Marruecos aquí al lado donde hay rabia y los animales entran del de Marruecos, pues no sé hasta qué punto tiene mucho sentido el que nos preocupemos porque alguien pueda tener un mapache con rabia nacido en cautividad. Pero bueno, además cuando se traían de origen este tipo de animales,
tienen que venir con un certificado veterinario de que están libres de rabia. ¿Estará bien hecho o no estará bien hecho? Yo ahí no voy a poner el trabajo, pero hay un veterinario que firma diciendo que esos animales están libres de rabia. En 2013, en Canadá, una pitón que vivía en una casa mató mientras dormían a 2 niños que estaban de visita. Según la cobertura en medios, la serpiente vivía en un recinto de cristal hasta el techo y escapó a través de un pequeño agujero que conectaba con el sistema de ventilación. El dueño de la serpiente era también el propietario de una tienda de animales situado debajo del apartamento. Del 2016 al 2019 han muerto 14 personas por ataques de perros en España. Creo que no hace falta comentar mucho más. O sea, que se preocupen porque ocurre una desgracia en Canadá en el 2013, es decir, hace 7 años, cuando aquí en España tenemos una media de algo más de 3 muertes anuales por ataques de perros, pues sí, o sea, es grave, no quito la gravedad del accidente que ocurrió en Canadá, es una desgracia, pero si nos ponemos a pensar en todas las desgracias que podemos tener, no podemos tener serpientes, pero no podemos tener perros, no podemos hacer escalada, no podemos montar a caballo, no podemos ir en coche. Es que no deberíamos ni comer mahonesa en un restaurante y a lo mejor tampoco aceituna, no sea que nos atragantemos con un hueso de aceituna. Ya está. Pero además es que, gracias Luis, el 99,8% de los accidentes relacionados con animales que ocurren en España están producidos por perros. Así que el listado positivo creo que poco va a ayudar a reducir este tipo de incidentes, salvo que introduzcamos a los perros dentro de este listado, claro. O sea, introduzcamos no, al revés, no introduzcamos a los perros en este listado, porque los principales causantes son ellos, no los animales exóticos. Seguimos con temas de salud. Problemas de salud para otros animales. El comercio de animales de compañía exóticos también puede tener un grave impacto negativo en la transmisión de enfermedades a otros animales. En 1999, un murciélago egipcio de la fruta importado y vendido en una tienda de animales en Burdeos, Francia, murió de rabia 2 meses después. Este hecho supuso la eutanasia de todos los animales que podían haber tenido contacto con el murciélago y la vacunación de casi 130 personas. Sí, ha habido un fallo en el veterinario que mandó el murciélago este y resultó tener rabia. Pero es que acabo de contar 2 ejemplos de España de casos de rabia más recientes. Porque estamos hablando de que hace 21 años hubo un caso de rabia con el murciélago y que hubo que vacunar, no hubo que lamentar pérdidas, ni que mordiera a la gente, ni tener problemas de este tipo. Porque el murciélago vivía encerrado en una jaulita, no estaba suelto como, no iba a pasear como van los perros y el tamaño del murciélago pues no era el mismo que de un perro. Un perro que era un Rottweiler, un mestizo de Rottweiler, o sea que era un señor perro. En el año 2000, Estados Unidos prohibió la importación de 3 especies de tortuga que eran portadoras potenciales de la enfermedad Headwater, hidropericardias. Me imagino que querrán decir hidropericarditis. Y podían causar tasas de mortalidad del 60% en el ganado bovino y hasta del 100% en el ovino. Esto es de cajón. O sea, y ocurre a día de hoy. O sea, si alguien, un importador, quiere traer unos animales de una zona concreta donde hay un brote de una enfermedad, no se permite. Y es que eso está ocurriendo. O sea, no hace falta un listado positivo. Hay unos controles sanitarios que son los que lo llevan. Si sé que en esta zona de este país tengo, no sé, problema de lengua azul, que es una enfermedad que afecta al bovino y al ovino, pues no voy a permitir que se traigan, no animales exóticos, no voy a permitir que se traiga una vaca de allí. Y para que la traigan, como las vacas esta enfermedad se puede controlar bien, pues si tengo que traerla porque es que es un semental que me interesa muchísimo y demás, pues habrá que hacerle pruebas a ese animal para poder moverlo. De hecho, para poder mover una vaca de un sitio a otro de España, hace falta hacerles pruebas. Pues lo mismo ocurre, es que esto está ocurriendo ya. O sea, es que no hace falta un listado positivo para esto. Porque además, en el listado positivo, si no incluyéramos esta especie de tortugas, tampoco conseguiríamos nada porque esas tortugas que se tienen ya en casa, que no tienen esta enfermedad, porque a lo mejor es una enfermedad que se transmite, pues un parásito que se transmite por comer caracoles salvajes de allí y no los hay, aquí porque no hay caracoles infectados con este parásito. Si es un animal que está en categoría que no tiene esta enfermedad, no pasa nada por seguir teniéndola, o sea, no va a afectar nada. O sea, es como lo de los mapaches. Si el mapache no tiene el parásito, no puede transmitir el parásito, no aparece de repente. Costes, otro punto. La captura y erradicación de especies exóticas invasoras, los tratamientos en personas para combatir la zoonosis, la lucha contra el comercio ilegal y el sacrificio de miles de animales de producción
para evitar la propagación de enfermedades suponen miles de millones de euros a nivel global. La Comisión Europea estima 12.000 millones de euros al año. Y se trata de un cálculo conservador. El coste de los controles y daños generados en la Unión Europea por las especies exóticas invasoras, a esta cifra habría que añadir los costes adicionales derivados del comercio ilegal y el tratamiento de enfermedades transmitidas por animales salvajes. Vale, otra vez mezclan las cosas para que parezca algo. La captura y erradicación de especies exóticas invasoras. En España, que yo sepa, solamente se ha aprobado un plan para sacrificar y controlar las cotorras argentinas en Madrid. Me imagino que algún ayuntamiento más pequeño lo habrá hecho y no nos hemos enterado, y por eso las han hecho, sí, porque la de Madrid está paralizada, es decir, no se han gastado dinero en hacerlo porque no les han dejado. Aparte de esto, creo que no hay ningún plan más de especies invasoras que vengan del comercio animal de compañía. Hay planes para intentar controlar el merino cebra, para controlar la avispa asiática, un montón de plagas que afectan a vegetales, algo contra cangrejos, en fin, con especies que el calamote, que es una planta en Badajoz, es que el problema gordo y por lo que se mueve esta cantidad de dinero no es por controlar el tema de animales invasores que vienen de animales exóticos, son de especies invasoras que han entrado por otros medios. El control de enfermedades, como lo pone, el sacrificio de animales para la producción para evitar la propagación de enfermedades. Es que si tú tienes que sacrificar vacas porque tienen tuberculosis para controlar la tuberculosis, o brucelosis o lengua azul, no son originarias de los animales exóticos. O sea, esto ha venido por transporte de ganado, por también movimiento de fauna autóctona salvaje como los ciervos o los jabalíes. Que es necesario y es una desgracia. O sea, al ganadero que le diagnostican que tiene tuberculosis y resulta que es que los ciervos de su zona tienen tuberculosis y le toca sacrificar a todo el rebaño de cabras, pues lo han hecho en desgracia al pobre. Cuando encima sus cabras aparentemente están sanas, son capaces de comer, de reproducirse, y es más, esas cabras se sacrifican y se mandan a matadero y nos las comemos. O sea, están aptas para consumo humano. Ese señor encima es que aunque compre cabras nuevas, como los ciervos que están en la zona tienen la tuberculosis, va a salirle positivos. No todas las cabras le salen positivos, es que le sale una positiva y a lo mejor le toca sacrificar al rebaño. Entonces, no se soluciona mucho, pero esto es un tema aparte ganadero, pero no está relacionado con los animales que se mantienen como animal de compañía y mucho menos se va a poder controlar gracias al listado positivo. Ojalá. Y luego pone que a esta cifra habría que añadir los costes adicionales derivados del comercio ilegal y el tratamiento de enfermedades transmitidas por animales salvajes. Si son animales salvajes, el listado positivo no soluciona nada, y si es comercio ilegal, es que es ilegal ya. Tampoco va a conseguirse absolutamente nada por intentar controlar legalmente esto. Seguimos leyendo. Legislación actual. En la Unión Europea son los Estados miembros los que tienen competencias para legislar acerca de los animales exóticos, tal y como aparece documentado en el Analysis of Animal Legislation Related to the Keeping and Sale of Exotic Pets in Europe, del Eurogroup for Animals. En los casos en que existe legislación, esta es muy diversa. Encontramos disposiciones legales que prohíben la tenencia de algunas especies, listado negativo o lista negra, y otras que permiten solamente la tenencia de ciertas especies, listado positivo o lista blanca. En ocasiones la tenencia de una especie puede requerir una autorización en forma de licencia. Vale, que no hay nada que decir. Esa parte me gusta mucho, es muy divertida. ¿Por qué un listado positivo y no uno negativo? Os leo. Un listado positivo es preferible a un formato negativo debido a su sencillez. Una lista concisa de animales cuya tenencia está permitida proporciona un sistema claro para propietarios y fuerzas de orden público, y conlleva menos trámites burocráticos para los gobiernos. Todo ello supone una reducción de costes administrativos y una disminución del volumen actual de los casos de bienestar animal recurridos por propietarios de animales y pendientes de resolución judicial. Además, un sistema basado en el listado positivo ya ha recibido el apoyo del Tribunal Europeo de Justicia. Los listados negativos tienen que actualizarse constantemente mediante procesos lentos y laboriosos, a medida que surgen casos de nuevas especies mantenidas como nivel de compañía, que el estado de conservación de una especie se vuelve crítico o que ocurren incidentes con especies que suponen una amenaza para la salud humana o el medio ambiente. Por estos motivos, los listados negativos siempre van a ir un paso por detrás de las nuevas tendencias de animales utilizados como nivel de compañía y de los cambios en el comercio de estos. Y además transmiten una falsa imagen de aceptación en cuanto a la seguridad de tener ciertas especies y bienestar de estos animales. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cambiar positivo por negativo. Un listado negativo es preferible a un formato positivo debido a su sencillez. Una lista concisa de animales cuya tenencia está
aquí tendríamos que cambiarlo, prohibida, proporciona un sistema claro para propietarios y fuerzas del orden público y conlleva menos trámites burocráticos para los gobiernos. Todo ello supone una reducción de costes administrativos y una disminución del volumen actual de casos de bienestar animal, recurridos, bla, 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 bla. Seguimos a la otra parte. Los listados, vuelvo a cambiar, los listados positivos tienen que actualizarse constantemente mediante procesos lentos y laboriosos a medida que surgen casos de nuevas especies mantenidas como animal de compañía. Es que da igual, no han dicho nada, o sea, no han dado una razón por la cual es importante una cosa u otra. Todo tiene sus pros, todo tiene sus contras, pero es que en esto, las razones que han dado es exactamente igual. Que a un policía le viene bien tener una lista corta y decir, vale, si no está dentro de esta lista, la especie que tienes tú no está dentro de esta lista, no lo puedes tener. Pero es que si tiene una lista corta y dices, si no está dentro de esta lista, la puedes tener. Es lo mismo. Al burocrático, al policía, al Seprona, no le cambia absolutamente nada. El que son listados que se tienen que actualizar, si es muy laborioso y demás. En uno de los sitios donde se permiten tener, donde hay listado positivo, en Flandes, en la región de Flandes, hay un listado positivo de reptiles. Pues bueno, esto es curioso que esto no lo comentan ellos y a mí me encanta. Supongamos que hubieran metido, en vez de prohibir la Piton regius en España por especie invasora, que esperemos que esto cambie, lo hubieran metido en el listado positivo y dijeran, o sea, lo hubieran metido, no, hubieran hecho un listado positivo y no lo hubieran incluido. Pues bueno, yo diciendo que tengo Pitones regius, puedo seguir teniéndolas, como nosotros aquí en España. Pero además puedo seguir reproduciéndolas, que en España no se permite. Pero además puedo seguir intercambiando ejemplares con gente que ya tenga pitones reales, digo pitones regius. O sea, puedo tenerlas, puedo reproducirlas y puedo intercambiarlas. Pero es que si yo no tenía antes pitones regius y quiero tenerlas, previo pago 60 euros, me dicen si puedo tener o no puedo tenerlas. Si hay gente que las tiene, es que puedo tenerlas. Si no hay gente que la tiene, pues me van a decir que no. Entonces, quiero tener una especie nueva y lo único que tengo que hacer es pagar esos 60 euros. Significa gastos burocráticos porque cada vez que alguien quiere mantener una especie nueva, puede hacer esto. Pero es que además yo puedo pedir que no que me dejen a mí tenerla, sino puedo pedir que se incluya una especie nueva en estos listados. Imaginaros que de verdad hicieran el listado positivo, como decía el Luis Mariano, con los animales de nuestros abuelos. Y yo solicite que todas las especies que yo mantengo, pero es que mi vecino que tiene exóticos también, y el no sé cuántos también, y entonces de repente les digamos que queremos mantener, no tengo ni idea de las especies que pueden haber, pero 300, 400, 500 especies, de repente, porque estamos hablando de peces, de artrópodos y de todo, o sea, de repente, no sé, 500 especies de animales o 1000 especies de animales que no aparecen en el listado y entonces tienen que hacer el gasto de hacer un estudio para comprobar si se pueden tener, no se pueden tener y demás. Los gastos son enormes en cualquier caso. Cualquier cosa de ese tipo nos va a provocar burocracia, seguro. Es más sencillo ir prohibiendo especies porque puede entrar de repente la serpiente del Cáucaso que es súper pequeña y que se adapta bien, puede adaptarse al clima de aquí. Vale, pero es que ¿cuántas personas va a traerse esta serpiente del Cáucaso rarísima? Nadie. O sea, va a traerse una persona y va a traer una pareja. Que esa persona se le escape la pareja, que sean capaces de reproducirse sin que antes un gato la haya matado, la posibilidad es remota. O sea, los riesgos de verdad son en los animales que llegan o que se mantienen en grandes cantidades. De hecho, las especies que tenemos como especies invasoras son especies que se traían en grandes cantidades, como la cotorra argentina, la cotorra de Kramer o las tortuguitas de Florida. Y además animales de captura, animales nacidos en cautividad, es bastante más difícil que se adapten porque se ha hecho una selección genética sin buscarla de animales que se adaptan mejor a la cautividad. No vemos bandadas de agapornis o de periquitos y podéis imaginar la cantidad de agapornis y periquitos que se escaparán en España todos los años. A ver, casos de éxito. Bélgica, la creación de un listado positivo para mamíferos había sido debatida en Bélgica desde 1989 y fue introducida por Real Decreto en 2001. Esta iniciativa legislativa sin precedentes provocó revuelo a nivel nacional e internacional y fue recurrida en los altos tribunales por obstaculizar el comercio entre Estados miembros. En junio de 2008, el Tribunal Europeo de Justicia dictaminó que el listado positivo belga no violaba ninguna regulación de libre comercio en la Unión Europea, siempre que estuviera basado en criterios objetivos y no discriminatorios, y que existiera un procedimiento para que las partes interesadas solicitaran la incorporación de especies en el listado. El Real Decreto Final de 2009 mantiene las mismas 42 especies del listado e incluye un anexo con los criterios según los cuales las especies pueden ser evaluadas para su incorporación al listado. Vamos por partes. Para empezar, en Bélgica hay 3 listados positivos distintos solamente para mamíferos, no para el resto de especies. Y en Flandes, una para reptiles.
El listado de mamíferos son de 42 especies, son sobre todo especies domésticas, aunque aparecen especies como el wallaby, por ejemplo, o alguna otra un poquito más curiosa, como el búfalo de agua, pero bueno, la variedad doméstica. El listado positivo de reptiles está solamente en Flandes y son 144 especies. Si os fijáis, lo acaban de decir, se pueden pedir que se sumen animales a este listado, con lo cual el tema burocrático pues ahí está y tendrá sus gastos. Pero también dice qué normas, qué cosas deben cumplir para poder estar metidos en este listado. Vamos a verlas y entonces vamos a intentar crear un listado positivo con las especies que podríamos tener. Insisten mucho con que este listado positivo va a ayudar a evitar que las protectoras tengan animales, o sea, se rebosen de animales exóticos que tengamos en casa y demás. Si miramos el listado positivo de las especies que se pueden tener en Bélgica, resulta que es que las especies que tenemos en las protectoras son todas están dentro de este listado positivo. O sea, tú no encuentras en las protectoras un muntjac o una civeta de las palmeras o no sé. El petauro, por ejemplo, no está en el listado positivo y sí hemos encontrado unos que tienen la casa acogida. Pero no encontraremos especies que no sean de las más típicas domésticas, salvo wallaby y alguna más. Y las especies que están en las protectoras son precisamente estas especies, incluido el cerdo, la vaca, el burro y, por supuesto, perros y gatos. Porque el listado positivo no es solamente, no nos equivoquemos, de animales exóticos, son listados positivos de las especies que pueden mantener. Luego te ponen una serie de requisitos para que un animal pueda entrar en este listado positivo. Vamos a coger una serie de especies y vamos a intentar que pasen este filtro. A ver si las pasan o no. Vamos a coger, por ejemplo, un petauro, un gecko leopardo, una dendrobates, un pez disco, una tarántula, me da igual la especie, una archipelpa, por ejemplo, un amazonas y también un perro y un gato, porque recordemos que en el listado positivo belga aparecen las especies domésticas también. A ver, en primer lugar, bienestar animal. Los animales deben ser fáciles de mantener y se deberá atender a sus necesidades fisiológicas, etológicas y ecológicas básicas. Con un petauro podemos, sí, es una jaula grande, tener unos cuantos juguetes y además se les puede permitir salir de la jaula sin demasiados problemas. La alimentación está más que controlada, de hecho existen piensos específicos para ellos. Un gecko leopardo es que se puede conseguir en un cajón de un rack, así que tampoco. Una dendrobates, en los terrarios que se tienen montados hoy en día, sin problema ninguno. Un pez disco, lo mismo, o sea, hace años podía ser complicado, hoy en día tenemos medios mecánicos y aparatos para poder conseguir lo que nos dé la gana. La tarántula, pues pobrecita, si es que no dan faena, o sea, con conseguir tenerle clima y humedad, o sea, temperatura y humedad, ya tenemos hecho casi todo. Un amazonas son animales muy inteligentes, pueden ser más complicados, sobre todo en el tema de etología para ellos, pero no es inviable la tenencia, se pueden tener bien, tanto dentro de casa conviviendo con ellos como un animal de compañía, aunque de trabajo, como más fácil en un aviario grande con otras aves de su especie. Pero vamos a ver, un perro, pues sí, también se puede atender sus necesidades físicas, etológicas y ecológicas básicas. Se podría. Y un gato, pues es cuarta parte de lo mismo. Medio ambiente. No debe incluirse en el listado ninguna especie para lo cual haya claros indicios de que en caso de escape el animal podría sobrevivir en la naturaleza suponiendo así un riesgo ecológico. Un petauro, necesitamos darle calefacción, o sea, que en invierno se moriría en la inmensa mayoría de España. Y luego su alimentación y demás es un poco complicada para encontrar aquí y es difícil que se escape en un sitio que sea aceptable para su hábitat donde pueda conseguir adaptarse. Claro, un petauro no va a escaparse en medio de un bosque frondoso de árboles altos, porque ahí no vivimos. Entonces, las posibilidades que tiene de uno, sino varios petauros llegar a este tipo de zona es realmente complicado. Un gecko leopardo, la mayor parte de España no aguantaría un invierno, pero es que lo mismo, se va a escapar y con suerte vais al jardín, pero si tienes una casa o un jardín, pero va a haber depredadores que se lo machaquen y es difícil que llegue a reproducirse porque no hay un volumen de gecko leopardo tal como para que puedan encontrarse una colonia. Y en caso de que se reproduzca, su capacidad de desplazamiento es muy corta y no va a poder llegar a provocar un problema grave porque es un animal que no se desplaza rápidamente ni tiene una capacidad de adaptación demasiado grande. Una dendrobates no saldría ni de la casa donde esté, porque se moriría deshidratada. Un pez disco, pues lo mismo. Una tarántula, pues es lo mismo. Cuando llegue el invierno, pues se nos va a morir en prácticamente toda España, por no decir en toda España. Un amazonas, se han escapado muchos,
y todavía está por ver que haya algunos que se consigan reproducir y encontrar pareja, porque tendría que escaparse otro de la misma especie, en la misma zona, que nadie los capturara, francamente difícil. Perros, pues perros resulta que sí, que es que además se hibridan con el lobo, que están atacando al ganado y a fauna silvestre. Y gatos, ¿cuántas colonias hay de gatos viviendo salvajes, tanto en ambientes rurales como urbanos, y que atacan a animales salvajes? O sea, de momento, perro y gato no han pasado el control este. Salud humana. Los animales no deben ser agresivos por naturaleza y o peligrosos, o exponer la salud de las personas a ningún otro peligro concreto. Bueno, de los exóticos que hemos dicho, el más peligroso a lo mejor es el Amazonas, que te puede llevar un buen picotazo, pero no va demasiado lejos. Perros, hemos comentado antes que es que hay todos los años casos de muertes. Y gatos pueden transmitirnos bastantes enfermedades, como el resto de animales, pero que encima, por sus hábitos y por la cercanía y el trato que tenemos con ellos, pueden contagiarnos la zooplasmosis, que puede provocar abortos en mujeres. Manejo y cría. Debe haber información bibliográfica disponible acerca del cuidado de estos animales. De todos hay mucha bibliografía. Que de una especie rarísima como las serpientes del Cáucaso que me he inventado no haya bibliografía. Bueno, vale, no habrá bibliografía de momento. O sea, se puede encontrar esa bibliografía o se puede saber bibliografía por especies parecidas y tiene bibliografía porque puedes saber qué clima hay en esa zona, qué se alimenta y con eso, más los conocimientos literarios, puede llegar a mantenerla sin demasiados problemas. Manejo principio de precaución. En caso de información o datos contradictorios acerca de la posibilidad de tener un animal, se concede al animal el beneficio de la duda, no siendo incluido en el listado. Entonces, ¿qué hacemos con los perros y los gatos? Ahí queda eso. No todos los animales son aptos para vivir como animal de compañía. Con el objetivo de evitar sufrimiento innecesario a los animales salvajes, los países europeos deberían crear listados positivos de especies de tenencia permitida basándose en criterios de bienestar animal, salud y seguridad de las personas, riesgo de especies invasoras e información disponible sobre el cuidado y la necesidad de las especies. Pues vale, sí, me parece muy bien, pero es que ya comentaba al principio del vídeo que mis serpientes no son animales de compañía, para empezar. Y entonces, ¿quieres decirme que no voy a poder tener a mis perras? ¿O voy a poder volver a tener gato? No sé. Seguimos. En los Países Bajos, en 2015, los Países Bajos aprobaron una legislación para regular la tenencia y el comercio de mamíferos exóticos como animal de compañía por medio de un listado positivo. Esta regulación es parte del decreto de cuidadores de animales que establece los siguientes criterios para evaluar la idoneidad de un animal como animal de compañía. Aquí abrimos paréntesis. En 2017 esta ley se derogó, que esto no lo cuenta. Y se derogó porque consideraron que no eran razones objetivas para meter unos animales o otros animales en el listado, que se había hecho de forma arbitraria y sin ningún tipo de estudio científico detrás de ello. Así que no sé por qué lo ponen, pero bueno, vamos a ver también los criterios con los que se basaban estos, a ver si nuestros animales que habíamos puesto pasan el listado o no. Necesidad de moverse y necesidad de necesidad de un ambiente determinado, hábitat, migración, territorio, etc. ¿Vale? El petauro puede moverse en su jaula, los peces, el gecko leopardo, tal, que podrían tener una jaula más grande, ¿vale? Si es que ahí una de las cosas que llevamos diciendo mucho tiempo es que debería legislarse, decir qué tamaño mínimo de instalaciones tienen que tener. Un galgo tiene sitio para moverse suficiente viviendo en Madrid, que no puede soltarlo luego en la calle, no lo sé. Un gato, tal vez tampoco, o sea, no lo sé. Tamaño medio del animal adulto, tamaño, masa corporal, etc. No entiendo muy bien a qué viene esto aquí. Me imagino que será a que tendrás que tener una relación del tamaño del animal con el lugar donde vive. Eso es coherente. O sea, a mí que alguien me diga que se pueden tener, como estaba en el borrador del Real Decreto sobre el núcleo zoológico, 16 perros sin necesidad de núcleo zoológico, es decir, que según eso yo puedo tener 16 perros en un piso de 30 metros cuadrados y que ni siquiera tengan en cuenta si esos perros son chihuahuas o mastines, pues no me parece muy coherente. Y me parece coherente lo que decíamos antes, instalaciones mínimas que tienes que tener para cada tipo de animal. Eso sí habría que legislarlo. Necesidad del animal de periodo de actividad o inactividad durante el día o durante una estación. Nocturno, diurno, hibernación, por supuesto. O sea, los animales hay que cuidarlos como toca. Tienen que tener sus ciclos de luz, de calor, de temperatura, de humedad, de si tienen que hibernar, que hibernen. Es que esto es cuidado básico de un animal.
Necesidad del animal de buscar su alimento y comer, incluyendo la composición de su alimentación, comportamiento natural de búsqueda de alimento, frecuencia, etc. Que es cuarta parte de lo mismo. Esto es coherente, o sea, vamos a tener a los animales bien. Es cierto que la comida a lo mejor no es todo lo natural que tendría. Una dendrobates no se alimenta del mismo número de insectos que se alimentaría en libertad. Un perro o un gato no se alimenta, al comer pienso seco, de lo mismo que comería si fuera un perro o un gato salvaje. Pero eso no significa que sea menos malo o menos bueno. O sea, de hecho, a mi parecer, un buen pienso compuesto para un perro o un gato es mucho mejor que un alimento que puede conseguir un gato salvaje viviendo en la calle o en el campo. No me refiero al que le dan pienso, sino al que vive de verdad cazando. Grado de necesidad de seguridad y posibilidad de refugio, comportamiento defensivo, sensibilidad climática, lógica, lo mismo. Tiene que descuidarse como toca. Grado de necesidad de reproducirse y criar a sus crías, paternidad, reproducción, infanticidio. ¡Hostias! Que te dicen que pueden tener necesidad de reproducirse, o sea, que entonces igual nos tienen que permitir la cría, porque es una parte importante en muchas especies. No se puede hacer cría de cualquier manera, de hecho yo estoy a favor de la esterilización y de no criar animales que no se les puede encontrar un dueño adecuado. Pero resulta que estos te dan una razón para conseguirlo. O sea, y en el tema de exóticos estamos viendo que en las protectoras no hay un exceso de serpientes, no hay un exceso de pogonas, y estoy hablando de especies como de almas comunes o gecko leopardo. Esos animales se encuentran dueños, por lo tanto, pues un particular podría criar. Perros y gatos, por desgracia, están las protectoras llenas. Necesidad de acicalarse, pues por supuesto, tienen que poder estar en condiciones. Necesidades sociales y biosociales del animal, lo mismo, ¿sabes? Que son cuidados básicos, tienen que poder relacionarse o bien con personas o bien con otros animales de su especie, en el caso de que sean especies que lo necesiten. Grado de necesidad de estímulos y enriquecimiento, necesidad de juego, sustrato para escarbar, etc. Yo soy el primero que estoy en contra de un terrario con papel de periódico y un bebedero. O sea, puede ser útil en algunos momentos, pero lo suyo es que tengan unos estímulos en sus instalaciones. Juguetes en el caso de loros, están en simplemente un gran aviario para pájaros fuera en el exterior, viendo otros pájaros, aunque sean salvajes, y la lluvia, el sol y demás, son estímulos que ya nos ayudan. Lo mismo ocurre con perros y gatos, tenemos que intentar que hagan cosas, que se muevan, motivarles la vida. Bueno, en este aspecto yo estoy totalmente de acuerdo, pero resulta que es que no veo nada por la que no podamos tener animales exóticos. Además de tomar en consideración los riesgos para el bienestar del animal, la regulación también estipula que la tenencia no debe suponer un nivel inaceptable de peligrosidad para las personas, otros animales o el medio ambiente. Lógico también, o sea, yo no puedo tener un animal, no sé, no puedo tener un tigre en mi comedor o tener un pitbull agresivo bajando por las escaleras de los vecinos. Esto es un riesgo inaceptable y no se puede tener. ¿Puedo tener una serpiente venenosa en mi comedor? Pues sinceramente yo creo que tampoco. Pero si viene un inspector de ganadería y me dice que tengo instalaciones adecuadas y que el riesgo es aceptable, pues ya está, se puede tener. Y ya por fin, el último punto. El futuro. Listados positivos en Europa. Un listado positivo es la medida más efectiva para reducir el sufrimiento de los animales exóticos que se mantienen de manera inadecuada como animales de compañía en Europa, especialmente cuando se tienen en cuenta los problemas relacionados con las especies invasoras y los riesgos de salud para personas y animales. El mercado libre entre países de la Unión Europea hace que sea crucial la implantación de los listados positivos en un número significativo de países. AAP, Animal Advocacy and Protection, a la que pertenece AAP Prima Domus y Eurogroup for Animals, en colaboración con organizaciones de toda Europa, trabajan conjuntamente para informar a las autoridades, a los legisladores y a la ciudadanía sobre la necesidad del listado positivo y sus ventajas, y ofrecen soluciones prácticas y asesoramiento en la creación e implementación del mismo. Espero que vean este vídeo y se den cuenta que yo también estoy a favor de que la gente conozca las ventajas y las soluciones prácticas del listado positivo. Yo todavía no las he encontrado para los animales exóticos, pero sí. Ahora, me temo de verdad que si el listado positivo surge efecto, me van a prohibir tener perros y gatos. Porque según lo que yo he leído aquí, son los animales primeros que deberíamos prohibir. Porque es que resulta que son animales que nos pueden transmitir zoonosis. Debido a su comportamiento con nosotros, que los tenemos muy cerca, es más factible esa zoonosis. Son animales que se pueden escapar, que se pueden asilvestrar sin ningún problema. De hecho, en general, todas las especies domésticas se han caracterizado su domesticación porque son fáciles de mantenimiento y tienen una gran adaptabilidad. A lo largo del mundo tenemos poblaciones de gatos, de perros, como en España, pero es que también las hay de cerdos.
tenemos cierta dinamita también en España. En España, hace poco me comentaron de una población de gallinas salvajes, asilvestradas, cabras domésticas en Perejil, tenemos cabras domésticas allí sueltas. Hay muchas especies domésticas que están haciendo estragos a lo largo del mundo. Y no pasa nada, parece ser, con las especies domésticas, pero pretendemos meternos con las especies exóticas que de momento no están dando problema. Entonces, si hace un listado positivo siguiendo lo que ellos están diciendo, resultará que lo primero que nos van a prohibir van a ser perros y gatos. Y lo que me gustaría es que todas las especies que se incluyeran en el listado positivo este es porque hubieran seguido, hubieran pasado los mismos criterios. Según los criterios que comentan, si un perro pasa o un gato pasa, la inmensa mayoría de animales exóticos la pasan. Así que, bueno, pues a ver qué hacen. Igual nos quitan a los perros y los gatos y solamente podemos tener unos cuantos animales exóticos como los petauros, porque son animales que no se van a adaptar. De hecho, yo no tengo petauros, me gustan mucho y no me he planteado tener petauros porque me gustaría montar una instalación muy grande y eso podría hacerlo en el jardín y no aguantaría en el invierno fuera. Así que bueno, espero que no haya sido demasiado duro, me parece a mí que va a ser un vídeo de más de 1 hora. Así que el que haya llegado hasta aquí, enhorabuena. Si ha estado tomando cerveza mientras veía el vídeo, tiene que ser una chispa muy importante. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.